Bienvenidos a un nuevo video. El vínculo entre los animales y los seres humanos parece haber existido desde siempre. Aún así, cada historia que lo involucra no deja de sorprendernos. Lo que te contaremos a continuación ocurrió en los campos de un pueblo en La Pampa, Argentina. Cuando Juan vio que la policía ingresaba a sus campos, se quedó perplejo. No había motivos ni razones para que aparecieran allí y menos aún sin avisar. Lo positivo de vivir en un pequeño pueblo era que todos se conocían y raras veces ocurrían situaciones graves que involucraban a la policía. Pero estas personas no parecían ser los oficiales que él conocía de toda la vida. Sin embargo, los recibió con tranquilidad y respeto, y al comenzar a hablar con ellos, todo tuvo sentido. Juan corría con su yegua llamada Estrella desde hacía muchos años. La conexión entre ellos era notoria, tanto que en varios torneos sentía que no eran dos los que saltaban, sino que por un instante ambos eran uno solo, y eran así como lograban cada victoria, pero aunque lograron juntos hacer historia y ganar numerosos trofeos, ninguno se hacía más joven y las épocas doradas de Estrella estaban quedando atrás. Sabiendo esto, Juan no podía imaginarse correr con otro caballo. Cuando comentó esto a su padre, pasearon por el campo y llegaron a la conclusión de que la yegua podría incluso retirarse antes si paría a un potrillito que fuera su sucesor. Por supuesto, Estrella tenía genes de grandes campeones, los cuales debían mezclarse con otros de su talla. Buscaron sementales alrededor de todo el país para poder elegir quién sería el padre del futuro campeón. Finalmente conocieron a Armando, quien poseía los mejores sementales y creyeron que sería la elección correcta. Lo invitaron a conocer a Estrella para poder comenzar con el tratamiento. Él les indicó que inseminar a una yegua tan entrada en la adultez como ella podría llevar algo de tiempo, que no se preocuparan si las cosas no salían como querían al primer intento. Juan y su padre sabían que no iba a ser tarea fácil, pero estaban decididos a cuidar de la yegua que tantas victorias había logrado y poder ayudarla a tener a su bebé. Luego de hablar con su veterinario de confianza, comenzaron con la primera inseminación. Aunque Armando ya les había avisado, Pedro se angustió mucho al ver fracasar el primer intento, pues una parte de él tenía miedo de que Estrella ya no fuera fértil y se sentía mal consigo mismo por haber esperado tanto tiempo para darle la oportunidad de ser madre en vez de viajar de torneo en torneo. Pero Estrella adoraba a Juan y se notaba en su actitud hacia él que no tenía reproches. Estaba en perfectas condiciones y necesitaba varios paseos al día para poder gastar toda su energía. Los meses pasaban y los tratamientos continuaban sin efecto alguno. Luego de unos 6 meses de intentar sin éxito, Juan tuvo una charla con Armando, intentando investigar si podría ser su yegua o si este hombre que tan simpático parecía estaba intentando tomar su dinero sin más. Por lo que Armando lo invitó a supervisar todo el proceso. Esto dio tranquilidad a Juan, viendo que este hombre cumplía con lo prometido. Como si el destino los hubiera oído en el intento número 8, que sería el último, Estrella quedó embarazada. La radiante futura mamá comenzó a tener esa pancita que anuncia la llegada próxima de un pequeño y llenó a todos de ternura. Una tarde, cuando Juan y ella hacían uno de sus paseos diarios, Estrella se agitó como nunca en la vida. Juan se asustó y prefirió que descansara en el lugar, llamando inmediatamente a su veterinario. Tuvieron que esperar en la pradera durante horas y cuando finalmente llegó y examinó a la yegua, todo parecía estar bien. Aún así, el médico tomó una muestra de sangre y la llevó a analizar al laboratorio. Caminaron lentamente hasta volver al establo, donde Estrella descansó hasta el día siguiente. La fatiga al trotar comenzó a ser más frecuente y Juan sentía una bola en el estómago porque la yegua jamás había tenido ningún problema de salud. Nuevamente llamó al veterinario, quien le indicó que a veces, al estar preñadas, las yeguas pueden fatigarse más, ya que aumentan de peso y, claro, llevan una nueva vida dentro de sí mismas. Notan cambios que no comprenden y eso también puede ponerlas nerviosas. Pero le dejó muy en claro que no había motivos para preocuparse. Días después también le confirmó que no había nada en su sangre, que tenía una salud perfecta. Juan entonces se quedó tranquilo y simplemente se limitó a acompañarla en este momento que tanta alegría les trajo a todos. Los meses pasaban y la pancita de Estrella cada vez era más notoria. Todo parecía estar bien, pero
había algo que a Juan le traía malestar y no sabía qué era. Aún así, veía que su yegua parecía estar bien, salvo porque aún se agitaba. Unos días antes de la fecha de parto aproximada, Estrella no quería levantarse. Juan llamó de inmediato al veterinario pensando que el parto se había adelantado, pero al hacerle una ecografía, el médico se quedó perplejo. Le dijo a Juan que era imposible ver nada y que debían intentar mover a la yegua para poder visualizar bien los órganos, al bebé y cualquier otra parte de su cuerpo que pudiera estar dándole problemas. Inicialmente le confirmó que el pequeño estaba bien, que escuchaba el corazón latir, pero luego de horas de examinarla, notó una pequeña mancha en su estómago. Juan le dijo que comía lo mismo de siempre y que obviamente solo en más cantidad, pero que jamás había estado sin apetito. Aunque no dio razones para preocuparse, el veterinario le pidió que al día siguiente volvieran a examinarla. Durante la segunda ronda de estudios y ecografía fue que el médico le dio una noticia impactante y extraña. Le dijo que la mancha en el estómago de Estrella parecía ser una pieza metálica similar a un chip, pero que debían quitarlo lo antes posible para saber de qué se trataba. Juan le dijo que hiciera lo que considerara necesario y fue aquel día cuando más tarde la policía llegó. Cuando comenzaron a hablar con Juan, les dijeron que había sido el veterinario quien los había llamado en primer lugar, porque hacía un tiempo había casos de caballos que eran clones de otros, es decir, que encontraron genes idénticos a los de otros caballos que o bien eran ancianos o ya habían fallecido. La manipulación de la genética de los animales puede acarrear graves consecuencias para la salud del mismo animal, sin contar con que las yeguas realmente no estaban siendo madres, sino que les implantaban óvulos ya fecundados. Como era experimental, no se sabía qué ocurriría con el pequeño que nacería. Juan estaba perplejo, básicamente había pagado por algo que podría haberle hecho daño a Estrella, pero comprendió por qué demoraba tanto el embarazo. En realidad lo que buscaban era que el embrión se implante y él, al no conocer los detalles de estos procedimientos, no se dio cuenta ni aún viendo todo lo que había hecho Armando. Le preguntó a la policía qué se podría hacer y básicamente le dijeron que se concentrara en que la yegua estuviera bien y diera a luz. Debían luego sacarle el chip cuanto antes, ya que solo marcaba que la habían utilizado como vientre de alquiler, pero estos dispositivos pueden desprender pequeños residuos de metales que no son detectados en los análisis, salvo que se busquen puntualmente. Y fue cuando a Juan todo le cuadró, lo cansada que estaba Estrella, el cómo se sofocaba al ya tan solo caminar unos metros. Los restos de metal la estaban envenenando poco a poco y solo podía pensar quién tiene el corazón suficiente para hacer esto a los animales. Se sintió tan culpable y avergonzado de todo lo que estaba sucediendo que por primera vez en su vida tuvo que salir de allí y encerrarse en un cuarto en su casa donde lloró desconsoladamente. No sabía qué le depararía el destino y debía soltar esa tristeza para fortalecerse lo antes posible por su yegua. Cuando pudo calmarse, regresó al lado de su fiel animal y le pidió perdón al oído, sin saber si lograría entenderlo, sin saber si podría comprenderlo aunque lo entendiera. Le pidió perdón por su propio egoísmo de no ser capaz de entender que un día se marcharía como lo dicta la naturaleza, y le pidió perdón por la humanidad que tiende a tener actos horrendos en nombre del dinero. Ella lo miró y con su actitud inocente dejó caer su cabeza sobre sus piernas. Le dijo al veterinario que hiciera absolutamente todo por salvarla y al pequeño en su vientre. Entonces, con ayuda de la policía, movieron a Estrella y la acomodaron de una manera en la que pudiera parir cómoda. El médico decidió que lo mejor sería inducir el parto, ya que si el chip estaba soltando metales en su sangre, lo ideal era iniciar el tratamiento lo antes posible. Así es que supieron todos los presentes que les quedaba una larga tarde y noche por delante, pero nadie estaba dispuesto a bajar los brazos. Los policías comenzaron el operativo para desmantelar la empresa que lideraba Armando. Con el chip de Estrella y los genes del potrillo tendrían las pruebas suficientes para ir a buscarlo. Juan tuvo que ir hasta la ciudad a buscar a la veterinaria encargada de administrarle el medicamento a Estrella. Y todo parecía marchar bien, por lo menos todo lo bien que se podía en una situación así. Al caer la noche, 2 policías se quedaron en el lugar por si debían mover a la yegua o surgía alguna emergencia. Esperarían a que el potrillo naciera, tomarían una muestra de sangre e inmediatamente comenzaría la cirugía para extraer el chip. Finalmente Estrella comenzaría el tratamiento, que era lo único que podía salvarle la vida. La yegua comenzó a hacer sonidos extraños y supieron que el pequeño venía en camino.
Juan reía y lloraba a la vez. Primero vio una pata, luego otra y finalmente un hermoso potrillo blanco nació de su hermosa yegua. Increíblemente, a los pocos minutos ya estaba de pie, sano y salvo. La cirugía comenzó y con el chip y la sangre del pequeño la policía fue en busca de Armando. Finalmente Estrella comenzó su tratamiento. 2 meses después, la nueva mamá estaba totalmente recuperada y disfrutando de su bebé. Armando pasaría muchos años tras las rejas, pero afortunadamente Juan, Estrella y el pequeño potrillo aún tenían 1001 aventuras por delante. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. No olvides dejarnos tu like ni suscribirte al canal. Estamos preparando muchos nuevos relatos para ti. Hasta la próxima. Adiós.